¿Por qué Nvidia no cayó cuando salió DeepSeek? Al contrario de mucho fanatismo que hubo allá afuera que quieren ver caer a esta marca solamente en cuanto salga cualquier cosa. ¿Por qué demonios no les funcionó la estrategia? ¿Por qué no se derrumbó Nvidia ante esto? Porque confundieron muchos términos y muchas cosas del increíble logro que DeepSeek hizo o efectuó. Es una historia increíble, es un momento Sputnik para China y la verdad es que está rodeado de muchos logros, muchas estrategias bastante interesantes, pero sobre todo rodeado de mucha ridiculez, como también tenemos aquí en el mundo de la PC gaming. Y recuerda visitar nuestro link de G2A, donde tú podrás ver que en su página principal tienen distintas ofertas. Date una vuelta, completa tu colección de juegos. Y exhibe una estructura corrupta de información y de proyección de información hacia el público en general. Es más profundo de lo que se creía al respecto de esto, pero es el problema que les digo, la gente no sabe de inteligencia artificial y no sabe distinguir los pasos que existen dentro de las propias inteligencias artificiales y cómo se logró este hito histórico. O sea, no es nada más una inteligencia artificial china que supera a ChatGPT o a Claude o algo por el estilo. Es la historia de un equipo de ingenieros súper inteligentes y resolutivos que están impuestos con muchísimas restricciones y sanciones y que lograron crear un modelo sumamente competente contra ChatGPT, que es el dominante ahorita en el mercado, entre 400 y 800 millones de usuarios que tiene de clientes, con solamente un 5% del presupuesto que se utilizó para ChatGPT. Lo más importante es que en este tiempo y fecha ya no se escribe código tan complejo. Estos carnales básicamente se metieron al ensamblador de la GPU, que en este caso es PTX, se metieron hasta la capa, una de las capas más profundas y más difíciles de tratar para llevar a cabo la hiperoptimización que tuvieron. Esto es equivalente a que vayas a tu tiendita de la esquina, compres tornillos, compres bandas, compres pistones y te armes un Ferrari que quede igual o mejor que el original. Y no estoy reduciendo nada, es realmente así de impresionante. El problema es que mucha gente ve que son letritas, son numeritos, son respuestas y no valoran en absolutamente nada todo el proceso de desarrollo de estas tecnologías. Ya no nos debería de sorprender porque hay gente que sigue pagando DLCs. El modelo R1 igualó a ChatGPT 4, que ahorita estamos en 4O, y a Claude en varias métricas, con un presupuesto ridículamente menor, 5.5 millones de dólares contra más de 100 millones de dólares que se tuvieron que invertir en el entrenamiento de GPT-4. Vamos a hacer una diferencia de estas cosas más adelante. El día que esto se anunció, Nvidia perdió más de 600 mil millones. Todo esto en dólares en valor de mercado. El Nasdaq entero cayó 3.1%. Y todo el mercado de inteligencia artificial dijo, oye, espérame, ¿qué está pasando? Y bien confundidos, ¿no? Pues pobrecitos, o sea, ¿qué tiene que ver las peras con las manzanas? Y de hecho no son peras con manzanas, son peras con piedras. ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué lo están asociando así? No te preocupes. De hecho, la descalabrada estuvo tan cerda que creo que es la descalabrada más pesada que ha visto en la historia. Aquí podemos ver a AMD, aquí podemos ver a Intel y aquí podemos ver a Nvidia. Rey, esto estuvo pesadísimo. Pero aquí en este momento fue cuando salieron todos los parásitos a querer opinar. Y hay que llamarles como son. ¿Por qué? Porque confundieron dos términos que existen en la inteligencia artificial: inferencia y entrenamiento. Esta brutal confusión llevó a decir muchos de ellos que Nvidia estaba muerta, güey. ¿Por qué? Pues ve a ver esos videos, la verdad es que están muy ridículos. Pero el problema que se suscitó de esto es porque Nvidia necesitó menos GPUs que ChatGPT. Pero eso no significaba que el mundo ya no necesitaba procesadores gráficos de Nvidia, no, al contrario, rey. Lo que demostraron fue que los ingenieros no eran lo suficientemente competentes para utilizar el 100% del hardware. Fue eficiencia de entrenamiento. No significa que ya son independientes por completo. La manera más fácil que yo te explique inferencia a entrenamiento es que entrenamiento es precisamente como cuando tú vas a la escuela, cuando tú estabas en la primaria. Para que tú estudiaras, tiene que haber una infraestructura. Tiene que haber edificios, tiene que haber maestros, tiene que haber salones, tiene que haber pupitres, tienen que haber pizarrones o, pues bueno, donde se escriba, ya no sé cómo se diga la verdad. Debe de haber proyectores, debe de haber ala de teatro, debe de haber un ala de conferencias, una oficina del director, patio de recreo. Todo eso equivale también a tu entrenamiento, a cómo vas a ir adquiriendo los conocimientos. Aquí la infraestructura siempre van a ser GPUs y GPUs hiperpoderosas, y vamos a hablar de la cantidad de tarjetas de video de Nvidia que compraron. Ya están rondando los millones, no de dólares, de unidades, de las cuales AMD e Intel tienen cero pertenencia aquí.
cero. Y hay que dejarlo bien claro. Entonces, cuando tú estás estudiando, pues haces uso de todos estos recursos y también tienes tus útiles, tienes tu cuaderno, tienes tu pluma, tienes etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa infraestructura es para que tú aprendas. Cuando termina tu entrenamiento, ahora sí viene la inferencia, que es básicamente de que tú desarrolles las habilidades que aprendiste. Si tú estudiaste una ingeniería, si tú estudiaste una licenciatura, automáticamente, o prácticamente así, toda esa inversión en GPUs ya no se vuelve en tu escuelita, ya se vuelve en tu fuente de trabajo. Hay quienes necesitan computadoras muy pesadas para hacer su trabajo, hay quienes solamente necesitan un bolígrafo para trabajar, pero todos tuvimos que pasar por el mismo proceso de entrenamiento. Entonces, aunque tú te dedicas a la literatura, teatro o algo por el estilo, tuviste que aprender a leer. Se utilizó esa infraestructura en ti. Que tu tarea no requiera tanta infraestructura para desarrollar tu trabajo es otra cosa, o que requieres otro tipo de infraestructura. Entonces imagínate que la escuelita se convirtió básicamente en tu oficina de trabajo, pero ya hecha nada más para que tú saques el 100% de lo que tú eres. Entonces eso es inferencia y es diferente el entrenamiento. No surgió de la nada DeepSeek, claro que no. Tiene una historia que es una historia que vale la pena contar. En mayo de 2023 fue fundado por este señor, Lian Wenpeng, quien antes creó el fondo de High Flyer, el brazo económico que tuvo esta empresa. El señor también es un visionario. Él entiende y comprende mucho del mundo, y la verdad es que el mundo ha subestimado mucho a China. No todo es miel sobre hojuelas, tienen sus detalles, pero la verdad es que han sabido crecer y sobre todo aprovechar la inteligencia que ellos nativamente le cultivan a sus ciudadanos. Anticipándose a todas las cuestiones geopolíticas que obviamente también se veían venir, Liang empezó a construir supercomputadoras. Primero con 1000 tarjetas de video A100, luego con 5000 tarjetas de video A100, y como contexto, y justamente antes de que le cayera la voladora de las sanciones, este carnal logró juntar 10,000 tarjetas de video A100. Y ojo, el capital realmente nunca provino de un fondo de alto riesgo. En este caso, High Flyer, la compañía, les dijo que tenían completa independencia para hacer lo que tuvieran que hacer. Dios, ojalá y así fueran en todos lados, ¿verdad? DeepSeek pues estuvo iterando entre diferentes modelos. 7B, aunque los estadounidenses le dicen a los $1,000 millones, le dicen billones, pero pues vamos a dejarlo así, ¿no? Para que ya sepas la diferencia, pero de todas maneras vamos a dejarlo en B. Después pasaron a 67 Bs, después a 671 Bs. Todo esto lo hicieron en un año, hermano, en un solo año. Y obviamente aprovechando toda la arquitectura a la cual tenían completo acceso, debido a que utilizaron PTX, que ahorita vamos a ver qué es PTX, aprovechando toda la arquitectura Transformer que tienen, utilizaron en MLA, que es el Multi-Head Level Attention, o atención multicabezal. Esto comprime la memoria de atención 93%, hermano. Y eso también es la base de inteligencia artificial de Blackwell. A todos aquellos Raster Boys están ignorando todo esto. También tienen la colección de mezcla de expertos, que solamente se deriva la información a los expertos necesarios que tengan por token. Y un token, pues, híjole, es que no tendríamos que meternos a todo lo de las LLMs, pero puede ser una coma, puede ser un espacio, puede ser una sílaba, puede ser un conjunto de letras, dependiendo de cómo lo divida aquí, pues cada uno de los procesos. Pero es que el chiste es que solamente los expertos analizan los tokens que tienen que analizar, ¿ok? PTX también es algo nativo de NVIDIA, así como CUDA, pero CUDA es una capa que es superior. Son lenguajes de programación que te permiten tener el absoluto control de toda la GPU y de lo que sucede en cada momento. Es interactuar con el software y el hardware, pero a un nivel muy íntimo. CUDA tiene una estructura muy similar al lenguaje de programación C++, C Sharp, si no mal recuerdo. Pero PTX es ensamblador. Son diferentes maneras de hablar un idioma. Mientras que a lo mejor nos podemos comunicar en inglés, digámoslo así, de manera sencilla con cualquier persona, ya para escribir una novela al nivel de Shakespeare tendríamos que tener un conocimiento más profundo de este lenguaje. Y así es PTX. PTX es un lenguaje ensamblador que está más por debajo de CUDA, y por debajo significa que es muchísimo más difícil. Son tipos de lenguaje que realmente son extraordinariamente complejos. Actualmente ningún juego se hace con ensamblador, pero cualquier persona que sepa ensamblador puede dominar prácticamente cualquier hardware. Y eso es donde se metieron estos señores. Estaban tan limitados
que tuvieron que hacer algo que no se hace desde hace mucho tiempo. Entonces también es un lenguaje de programación por parte de Nvidia, pero a un nivel pues prácticamente que le estás respirando los electrones al silicio. Es un poco tonto la analogía, pero es que no hay más proximidad básicamente ahí. Y también la predicción multitoken, que esto es básicamente DLSS 4. Predicen lo que va a venir. Eso ya lo vimos también en Reflex 2. Predice lo que va a pasar, lo que va a suceder. DeepSeek es el primer modelo de inteligencia artificial que utilizó la tercera ley de la inteligencia artificial que es propuesta por Nvidia. Y yo sé que a muchos de ustedes les desespera escuchar Nvidia, pero no es la culpa de nosotros que sean los únicos que están desarrollando esas tecnologías y que el mundo las esté utilizando. Creo que es más crimen evitar hablar de todo esto que tarde o temprano te va a impactar en la vida diaria o en el trabajo solamente por aludir a aquellos que simplemente no pueden ya con esto. Así que por mucho que duela, Nvidia va a ser una parte fundamental del desarrollo de la sociedad de inclusive. Y váyanse haciendo la idea, porque cada vez va a haber más de estas cosas. La tercera ley es el Test Time Scaling. Pensar básicamente. Decir, ok, ya tengo toda la información, ya voy a emitir mi juicio. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Eso es básicamente esta ley. Entonces, DeepSeek fue el primer modelo que realmente lo implementó de manera seria. Y bueno, qué lástima que no podemos tener una línea de tiempo al respecto, pero antes le tenías que pedir a ChatGPT, a Claude, a quien tuvieras enfrente, oye, después de que tengas los resultados, por favor piensa en lo que me vas a decir. Y obtenía resultados completamente distintos. Ahora ya están implementados directamente dentro de los modelos. Quiere decir que DeepSeek sí afectó mucho la manera de estar evaluando y haciendo las cosas. Fue el primer modelo que pensaba antes de responder. Desglosa los problemas antes y luego te ofrece la ruta más óptima. Esto es muy diferente al modelo one shot que teníamos antes, que preguntabas algo a ChatGPT y básicamente era como si de repente alucinara y te escupiera algo que era completamente distinto y le decías, a ver, espérame, tienes que pensar lo que me estás diciendo, no escupas lo primero que se te viene a la cabeza, piensa antes de hablar. Eso es literalmente esta ley. Para nosotros nos parece muy natural seguir este tipo de leyes, pero las máquinas son bebés, apenas están aprendiendo. Entonces estas cosas se van a ir descubriendo y poco a poco se van a ir implementando dentro de los propios sistemas. Lo más importante es que esto fue logrado también con tarjetas de video H800 que son muy diferentes a las H100. Si bien en el podcast de Lex Fridman apareció esta tabla donde se comparaba a H800 contra H100 y aparentemente la diferencia no es mucha, ustedes ya estarán acostumbrados con nosotros a que cuando hablamos de tiempo de computación es un tiempo muy distinto a la escala humana. Entonces cualquier diferencia de procesamiento obviamente se ve mucho más agrandado en procesos que son complicadísimos. Estamos hablando de lo mismo del entrenamiento que hubo con 671 mil millones de parámetros. No es lo mismo manejar 671 mil millones de parámetros con un cerebro de mosca a superclusters de 10 mil, 100 mil tarjetas de video. Y utilizaron distintos métodos que ahorita están pues teniendo ciertas asperezas con muchos científicos porque dicen que son menor tipo de precisión. Entre menos preciso, más errática puede ser la respuesta, pero aquí se ha demostrado que los algoritmos pueden utilizar distintos tipos de procesamiento, como por ejemplo DeepSeek, que utilizó FP8 para reducir la memoria, el uso de la memoria, cosa que Nvidia viene haciendo desde 2018. Al tener el control sobre lo de PTX, sobre este lenguaje de programación, lograron hacer que las estructuras internas de la tarjeta de video se dedicaran a hacer lo que ellos les decían que hicieran. Entonces optimizaron memorias, optimizaron el silicio y empezaron a llevar a cabo todos sus procedimientos. Y también optimizaron la interconexión, que es algo muy importante. Una tarjeta de video o varias tarjetas de video tienen que comunicarse. Eso crea pérdida de datos, puede crear latencia, puede haber lag, y eso obviamente no es óptimo. Así que se metieron a optimizar directamente en NVLink y en InfiniBand, que son protocolos de conexión para que todas esas tarjetas no se comporten como una cada independiente, sino como un cerebro interconectado. Y ojo, porque ahorita ya ven que el trompa está bien afilado. China se acaba de meter a comprar 12 mil millones de dólares para tarjetas de video
H20, hermano. Lo que equivaldría al menos a 1 millón de tarjetas de video de Nvidia. ¿Cuándo se murió la empresa? ¿Ven por qué es hasta ofensivo que te digan ese tipo de información con la confusión tan increíble que hay? Y en este momento Huawei también ya está desarrollando sus chips, pero los empieza a desarrollar. Nvidia ya los desarrolló. Es más, ya tiene 2 generaciones arriba prácticamente listas para salir. Y ojo, Blackwell es 30 veces más poderoso mínimo, al menos, que H100. La mayor parte de benches que hemos visto de Dell, de HP y de todas esas compañías que están comprando todas estas cosas, Meta, xAI, OpenAI y demás, estamos viendo desempeños de hasta 150 veces más poderosa que una H100. Y 72 tarjetas de video Blackwell están sustituyendo 9000 procesadores, tanto Intel Xeon como AMD EPYC. 72 tarjetas sustituyen a 9000 procesadores. Ojo ahí. Como te darás cuenta, los que estamos al tanto de estos temas, entendimos que Nvidia no iba a morir, sino que al contrario, se iba a disparar su demanda. A tal grado, todavía no encuentras tarjetas de video. Y no es que no haya, es que se acaban de inmediato. Son las únicas tarjetas que están preparadas para realizar cualquier tipo de tarea de IA, y no importa de inclusive si están limitadas por VRAM. Se necesita el procesador, se necesita el flujo de trabajo, se necesitan las librerías que tiene Nvidia para llevar a cabo todo esto. Y en este caso también China, junto con Tencent y Alibaba, pues llegaron a comprar más tarjetas GH20 para esto. Vean los últimos modelos de Tencent, los Hunyuan. Prácticamente ya puedes editar video en tu PC sin problema. Editar y generar video de inteligencia artificial en tu PC, hermano. Estos son beneficios para todos. Y es nada más porque saben utilizar el hardware. Mi tío Jensen viajó a Beijing y se reunió con el gobierno chino. Estuvieron pláticas porque obviamente también es un cliente que deben de tener en cuenta. Y se ha hecho hardware especial para ellos a petición de Estados Unidos, que tiene que estar nerfeado. Pero el nerfeo sí tiene mucho que ver en esto, pero tampoco tanto, porque los procesadores de GPU de Nvidia ya son lo suficientemente poderosos que, llegando a las optimizaciones necesarias, entendiendo el nivel de hardware, básicamente hablando binario con las máquinas, puedes llegar a hacer lo que quieras. Entonces, ese milloncito de tarjetas de video que China compró realmente va a tener mucho beneficio para nosotros, pero presenta una situación competitiva contra Occidente, que realmente está acostumbrado a tener muchos recursos, a no tener ninguna escasez, y eso provoca que sean complacientes, cosa que quedó sumamente demarcado aquí. Después de que llegó DeepSeek, tú viste que muchas inteligencias artificiales empezaron a mejorar brutalmente, porque los desarrolladores, los ingenieros se dieron cuenta: oye, hermano, no habíamos optimizado nada, tenemos todo el hardware del mundo, tenemos el tope de línea y no lo estamos utilizando al 100%, a lo mejor lo estaban utilizando como al 50% de la capacidad total y creían que necesitaban más. Los chinos vinieron a decirles: no necesitas tanto, necesitas saber programarlo y usarlo. Demostraron que, siendo inteligentes, puedes cambiar el juego. El ingenio y la creatividad siempre va a vencer a la fuerza bruta. Y aquí obviamente quedó claro, no nada más las grandes corporaciones pueden y van a liderar la inteligencia artificial, no, porque DeepSeek ya lo logró. Vienen revoluciones sumamente distintas para todos, muchachos. Y si te das cuenta, la historia se reduce en: ¿sabes o no sabes utilizar tu hardware? Lo mismo que nosotros les hemos dicho siempre. La verdad, lo único que demostraron los chinos es que el único superpoder que ellos tienen es pensar diferente.